Bendiciones a todos nuestros hermanos. Vamos a estar hablando en el mensaje de Prédica Cristiana sobre uno de los personajes de la Biblia que desde el vientre de su madre fue separado para la obra del Señor. Tuvo una misión anunciada por el profeta Isaías. En el capítulo 40, verso 3 nos dice el profeta: una voz grita, preparen al Señor un camino en el desierto, tracen para nuestro Dios una calzada recta en la región estéril. Pues como dice el verso, vamos a estar hablando del predicador Juan el Bautista. Y como título, preparando los caminos de tu vida. Texto, Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso del 15 al 17, de la versión Dios habla hoy. Leemos los textos. Porque tu hijo va a ser grande delante del Señor, no tomará vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. Hará que muchos de la nación de Israel se vuelvan al Señor su Dios. Este Juan irá delante del Señor con el espíritu y el poder del profeta Elías, para reconciliar a los padres con los hijos, para que los rebeldes aprendan a obedecer. De este modo preparará al pueblo para recibir al Señor. En el Evangelio de Lucas, uno de los tres sinópticos, el escritor se lo dedica a Teófilo. Lucas nos dice que él ha investigado para contárnoslos, tal y como le enseñaron los que fueron testigos presenciales y después recibieron el encargo de anunciar el Evangelio. Juan era discípulo de Pablo, no fue testigo visual de Cristo. Amén. Este escrito del evangelista comienza con la historia de cómo Dios escogió entre dos personas ancianas, un sacerdote del templo Zacarías y su esposa Isabel, que era estéril, para tener un hijo que se llamaría Juan. Esto también lo vemos en Génesis con Abraham y Sara. No tomará vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. Este Juan irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, preparando el camino del que estaba profetizando en Isaías capítulo 53, verso 5, que fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, que fue atormentado a causa de nuestras maldades, y lo llevaron como cordero al matadero, y se lo llevaron injustamente, y no hubo quien lo defendiera. Zacarías dudó del ángel cuando le dijo: ¿cómo puedo estar seguro de esto? Porque yo soy muy anciano y mi esposa también. ¿Cuántas veces sentimos duda cuando el Señor nos llama a algún proyecto, o cuando el Señor nos llama a algún ministerio, o simplemente a adorarlo? Y en oración le decimos lo mismo que Zacarías le dijo al ángel: ¿cómo puedo estar seguro? Dudamos de Dios. Aquí la duda era por la condición física de los dos, eran muy ancianos, pero para Dios eso no es inconveniente cuando tiene propósito contigo. Dios no tiene límites para tu vida, eres tú el que te limitas. Para el Señor nada es imposible cuando quiere darte una bendición, y en este caso su hijo Juan el Bautista iba a ser el que preparara el camino de Cristo. Y el ángel le dice a Zacarías en el verso 15: porque tu hijo va a ser grande delante del Señor. Sabemos el propósito que iba a tener Juan en la preparación del comienzo del ministerio de Cristo. El ángel está diciendo a Zacarías que el niño que va a tener Isabel, su esposa, iba a ser una persona de gran importancia para los planes de Dios. Como tu hermano, tú eres importante para los planes de Dios. Amén. ¿Pero qué? Una condición que le pone el Señor: no tomará vino ni licor. Los que son apartados para el Señor, tu Redentor, el que te formó antes de que tú nacieras, tienen que estar en santidad. El siervo de Dios tiene que velar por su integridad para que el plan de Dios en tu vida se cumpla. El ángel estaba dando los detalles de cómo el Señor quería que fuera Juan el Bautista, por la misión tan grande que se le avecinaba. Se acercaba la hora de la llegada del Mesías, y el Bautista tenía que preparar el camino a Cristo para su ministerio. Y como le dice el Señor, el ángel, y estará lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. Estará sellado por Dios antes de nacer. Tú fuiste sellado por Dios antes de nacer, marcado por el Señor. Tú fuiste también marcado por el Señor. Estamos viendo la manifestación del Espíritu Santo ya antes de su nacimiento. En la versión de Nueva Traducción Viviente, en Lucas 1:44 nos dice: cuando escuché tu saludo, el bebé saltó de alegría en mi vientre. Juan saltó de alegría cuando María, que traía ya a Cristo en su matriz, saltó de alegría. El bebé de Isabel saltó de alegría. Juan ya saltó de alegría porque el Espíritu Santo ya estaba en Juan antes que naciera. Amén. Dice que el bebé saltó de alegría, saltó de gozo,
se regocijó en el vientre. Y como el ángel le dijo, y estará lleno del Espíritu Santo antes de nacer. La Escritura dice que el bebé saltó de alegría y es el gozo que se siente cada uno de nosotros cuando aceptamos a Cristo. Cuando somos sellados por el Espíritu Santo, es nuestra marca, es nuestra identidad. Amén. En Juan 14:26 nos dice, pero el defensor, el Espíritu Santo, que el Padre va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Amén. Aleluya. El Espíritu Santo es que nos va a guiar en verdad, nos va a guiar en justicia. Como Juan antes de nacer ya se regocijaba porque ya el Espíritu Santo habitaba en él. Amén. Como dato curioso, había un aproximado de 18,000 sacerdotes y esa semana le había tocado el turno a Zacarías de oficiar delante de Dios. Amén. Juan, cuando predicaba y bautizaba en el Jordán, la predicación de Juan era fuerte. En Lucas 3:7, cuando la gente salía para que los bautizara, les decía, raza de víboras, ¿quién les ha dicho a ustedes que van a librarse del terrible castigo que se acerca? Pórtanse de tal modo que se vea claramente que se ha vuelto al Señor. Predicamos con temor el Evangelio. Cuando Juan el Bautista predicaba en un tiempo en que el pueblo de Dios se había apartado, Jeremías 7:28, diles, esta nación que no obedece al Señor su Dios, ni quiere ser corregida, la sinceridad ha desaparecido por completo de sus labios. ¿Cómo está el mundo el día hoy? No hay sinceridad en los labios de ninguna persona. Todos mentimos, todos estamos cayendo en una hipocresía espiritual. Amén. Dice, la palabra de Dios confronta lo mal que estás haciendo y te arrepientes. Dice, las personas se alejan de Dios. Pero cuando escuchan la palabra de Dios, esas personas que están alejadas de Dios, hay una confrontación, porque la palabra de Dios es para que confronte lo que está mal hecho en tu vida. Amén. Y nuestro medidor es Jesucristo. Amén. Dice la palabra que toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender y corregir y educar en una vida de rectitud. Así que imaginemos el trabajo de la misión que Dios le dio a Juan. Ya habíamos hablado que venía bautizado ya con el Espíritu Santo cuando María fue a ver a Isabel. Según dice la Escritura, que eran primas, eran parientes lejanos. Dice que ya cuando vino María, ya el Espíritu Santo habitaba en Juan el Bautista. Estamos hablando que Juan el Bautista tenía una predicación fuerte. Una predicación fuerte donde decía, raza de víboras, el reino de Dios está aquí, arrepiéntense. Dice en otro verso del mismo capítulo, dice, el hacha ya está puesta. Amén. Entonces, ¿cuál era el trabajo de Juan? ¿Qué misión le dio Juan, el Señor? Preparar el camino del Mesías. Preparar el camino de Jesucristo para que Cristo trajera el plan de salvación. Aleluya. Dice en el verso 16, hará que muchos de la nación de Israel se vuelvan al Señor su Dios. Ahí está la misión. Ahí está lo que Dios le dijo a Zacarías en el templo, del bebé que iba a tener, de lo que Isaías había profetizado. Dice, hará que muchos de la nación de Israel se vuelvan al Señor su Dios. Hará que muchos, multitudes. Cuando Juan bautizaba en el Jordán, eran multitudes de personas que venían a bautizarse al bautizo del arrepentimiento de lo que predicaba Juan el Bautista. Es decir, no era una tarea fácil. Para José no fue fácil, tampoco para Moisés, que guió el pueblo por el desierto. Jesús se encontró con muchos problemas entre su pueblo que lo llevaron a la muerte por ellos mismos. Imagínense cómo estaba ese pueblo de Dios, de corazón endurecido. Como Juan el Bautista tiene una tarea fuerte, que el Señor lo había apartado para tan dura causa. Traer a las ovejas descarriadas, guiar a un pueblo idólatra, guiar a un pueblo elegido por Dios y que no creía en el Señor, se había alejado. Ahí estaba la misión de Juan el Bautista, ahí estaba lo que el ángel Gabriel le había dicho a Zacarías en el templo, de lo que venía un niño que iba a ser importante para los planes de Dios. Y aquí está. En este verso 17 nos dice la misión, dice, este Juan irá delante del Señor con el espíritu y el poder del profeta Elías.
llegará antes que el Mesías y tendrá el mismo poder y el mismo espíritu, aleluya, que antes tuvo el profeta Elías. No lo que tenía Elías, sino de lo mismo que Dios le dio al profeta para su ministerio. ¿Para qué? Para reconciliar a los padres con los hijos y para que los rebeldes aprendan a obedecer, como estaba el pueblo de Dios pecando. Idolatría, fariseísmo, religiosidad. Sabemos que la ley no santificaba el corazón de los hombres. Existían prácticas iguales al paganismo. Había mucha maldad y Juan tenía que preparar el camino a Cristo con todo ese arrastre que traía ese pueblo. ¿Cómo estamos en estos momentos? Pecando, idolatrando. Existen diversas religiones que son consideradas sectas satánicas. Una nación que glorifica a Dios y el Señor te llama. El Señor te dice que vayas delante de Él con el Espíritu Santo para que prepares tu camino, para que prediques la palabra a esta generación que está perdida. A esta generación, tú eres el Juan Bautista de estos tiempos. Un pueblo que estaba en desobediencia a Dios, que tuvo que venir el Señor en una forma humana y enseñar a su pueblo una nueva forma de salvación que no era por los sacrificios de animales en el templo. Vino a cambiar todo el esquema completamente que hasta ese momento tenían, entre comillas, los maestros de la ley. De este modo preparará al pueblo para recibir al Señor. Tarea dura. Cada cristiano debería ser como Juan el Bautista, preparar el camino de salvación que es en Jesucristo para salvación de los hombres y las naciones, expandir cada día más el reino en nuestras vidas y la de los demás, predicar el evangelio con seriedad y compromiso con Cristo. Tenemos que agradarle al Señor, no a los hombres. El Señor te coge antes que naciera y te llama en estos momentos. Prepara el camino de tu salvación. No se embriaguen más, están sobrios y vigilar, porque no sabemos ni el momento ni la hora que nuestro Señor Jesucristo viene a buscar a su iglesia. Ahí termino con las palabras de Juan en Mateo 3:2. Vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Prédicas cristianas, Iván Armas.